Recordemos que ya hemos escrito varias veces, casi todas las clases, que la acción anterior que es igual a la aplicación más la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Dos elementos hay que afectar. Y en un principio yo les dije que desde el punto de vista farmacológico, sacándole una parte de todo, su parte, digamos, su 50%, porque al final de cuentas el corazón, lo que bombea es sangre, pero dentro de esa sangre, obviamente, hay dos compuestos: las células por un lado y el plasma por el otro. Y el plasma a su vez tiene mucho líquido. Entonces yo lo sacaba aquí, porque esto no corresponde con la verdad, al volumen. Esto está metido en esta parte de aquí. Pero yo puedo modificar este volumen y generar disminución de la presión arterial si eliminamos el volumen. El volumen, lógicamente, vuelvo a repetir, está constituido por la sangre, la presencia de la sangre, aunque tiene dos compuestos, dos componentes. Por un lado el plasma sanguíneo y por el otro, lógicamente, las células, ¿no? Glóbulo rojo, glóbulo blanco. Entonces, ¿cómo podemos modificar el volumen? Podemos modificar el volumen si se trata de la presión arterial eliminándolo. ¿Cómo vamos a poder eliminarlo? Mediante diuréticos. Y los diuréticos vamos a tener dos grupos en realidad, ¿no? Entonces, los diuréticos. Y estos diuréticos pueden ser en dos clases, número 1 y número 2. Entonces, dentro de estos diuréticos que nos sirven para modificar la presión arterial, porque hay más diuréticos, no es que sean los únicos. Estos diuréticos que nos sirven para modificar la presión, entonces están las diácidas, que son diuréticos moderados, y el otro grupo están constituidos, digamos, dentro de estos, los diuréticos del asa, ¿no? O de techo alto también, el asa. ¿Por qué se llaman del asa? Porque actúan a nivel del asa vigente. Y aquí tenemos, en este segundo grupo, los diuréticos ahorradores de potasio. Y dentro de estos, entonces, tenemos también dos grupos. Uno está constituido por la espironolactona, ¿no? Y el número 2 por dos fármacos, la amilorida y el triantereno. ¿Ya? Entonces eso es. Que quede claro lo que estoy escribiendo ahí, no son todos los diuréticos, solo estoy hablando de aquellos que van a modificar la presión arterial. Porque también uno podría decir, hay diuréticos osmóticos, hay diuréticos que actúan a nivel de la anhidrasa carbónica, etc. Entonces hay más diuréticos. En un principio de la medicina se usaban los diuréticos
lineales, pero eran al tener la presencia de mercurio, entonces generaban efectos tóxicos muy importantes y se los desechó. Y para poder hablar de estos diuréticos tenemos que hacer un pequeño recordatorio para que no haya problemas en el entendimiento del mecanismo de acción de los fármacos. En ese entendido, entonces, vamos a meternos un poquito a la anatomía, después a la microscopía, donde vamos a ver la unidad funcional renal. ¿Por qué es importante la unidad funcional renal? Porque ustedes saben que esa nefrona, que es la unidad funcional renal, tiene dos componentes, un ovillo capilar, que es el glomérulo, y un sistema tubular. Y estos diuréticos que vamos a ver ahora, y los diuréticos del ácido, actúan a nivel de los túbulos renales. Entonces, por eso es que vamos a hacer un pequeño viaje a lo que ya aprendimos para enganchar un poco y poder entender todo. Como pueden ver ahí, digamos, los riñones ahorita tienen que ser nuestro centro para modificar la presión arterial. Entonces, estos componentes urinarios se componen esencialmente por el riñón, conducto excretorio, un reservorio que es la vejiga y otro conducto excretorio que es la uretra. Recordemos que la uretra masculina es más larga que la femenina. Eso por la presencia de órganos genitales masculinos. Entonces, obviamente, todo lo que conlleva al pene tiene que medirse también ahí. Bueno, pero eso en líneas generales lo que nosotros tenemos. Nuestro mayor impacto con los fármacos que vamos a ver ahora, lógicamente, es el riñón, pero todos estos elementos también tienen mucho que ver con una adecuada eliminación. Recuerden que después de los 40 años los hombres, no las mujeres, tienen que hacer estudios de próstata. Ya menos mal que ahora no se necesita meter el dedo por el recto para tocar la próstata. Hay muchos otros métodos más sencillos, menos molestos para el hombre, y que además es una obligación hacerlo después de los 40 años. Bueno, los riñones es nuestro primer problema, porque y además es el centro de todo. Ya les dije que hay una unidad funcional, pero vamos a ver un poco desde el punto de vista de su anatomía. Está situado a ambos lados de la columna vertebral del sacro, a la altura de las dos últimas dorsales y de las dos o tres primeras lumbares, ¿no? Sería una situación, si se quiere, dorso-lumbar. Sus dimensiones son 12 centímetros de largo por 7 de ancho, 3 a 4 centímetros de solo de grosor. El peso de ambos riñones, y lo tenemos en imagen, oscila entre 125 a 155 grados. ¿Y cómo está constituido ese riñón? Con una cubierta fibrosa, un tejido propio y el estroma. Eso nosotros incluso podemos verlo, no los riñones nuestros, sino cuando uno va al mercado y quiere hacerse algún alimento, una comida, digamos, con riñones de ganado, muy parecido a eso. Tiene una telita ahí encima, de la cubierta fibrosa. Bueno, el riñón es una de las vísceras más ricas en vasos arteriales y venosos. Recuerden que, de hecho, el ovillo capilar llamado glomérulo, que está cubierta por la cápsula de Bowman, es eso mismo, como ovillo. Cuando uno, sobre todo las damas, van y compran ovillos de lana para tejer una chompa, cualquier cosa. Entonces es muy parecido a eso. Por eso
se llama ovillo capilar. Y obviamente ese ovillo capilar tiene una arteria que lleva la sangre, la arteria aferente, y la que saca la arteria eferente. Y aquí presentamos nuestro centro desde el punto de vista farmacológico, que es esa unidad funcional renal, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden observar, aquí está el ovillo capilar. Por eso hace un momento decía que es uno de los órganos que más vascularización tiene. Y entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es verdad? Ya se va a conectar esto a través de este sistema tubular. Y estos túbulos, este sería el túbulo contorneado proximal, esto de aquí, el asa de Henle, y este amarillento, el túbulo distal, que va a caer obviamente al túbulo colector. Obviamente es lógico que este túbulo colector, como pueden ver, parece un tronco de un árbol. Se van a ir conectando diferentes nefronas también, para ir luego a través de los cálices que se enfocaran a los uréteres, y de los uréteres obviamente a la vejiga, y de la vejiga a la uretra, y de esa manera saldrá la orina. El otro elemento que hay que tener en cuenta, digamos, en este corte, que también está, como ustedes pueden ver, tiene dos partes, una corteza, pueden ver aquí, y una médula, ¿no? Está bastante bien separado colores para poder, digamos, valorar esta unidad funcional denominada nefrona. La nefrona es la unidad funcional desde el punto de vista fisiológico, y vamos a decir que tres son las funciones básicas del riñón. Tres, ¿no? Eso han visto en fisiología. La primera es la filtración, o sea, el plasma sanguíneo cuando penetre por la arteria aferente, que sería esta, entonces va a empezar a filtrar el plasma, a depurar de las sustancias que no le sirven al organismo, y por la eferente, lógicamente, va a volver al torrente circulatorio a través del sistema venoso. Y ese proceso de filtración se lleva a cabo aquí. Sin embargo, la secreción y la reabsorción se lleva generalmente también en el sistema tubular, pero donde más existe ese asunto, bueno, va a depender mucho de la sustancia, es en el túbulo contorneado proximal. La mayor parte de las sustancias que se pueden filtrar y que no deben de salir en orina se reabsorben en el túbulo proximal, generalmente, no siempre. Pero, ¿por qué? Porque hay electrolitos, que es donde nos vamos a centrar un ratito más, que no ocurre en todo el sistema tubular, esos procesos, sobre todo con respecto al sodio, eso vamos a ver, y al potasio, porque son nuestros dos elementos más importantes, del cual vamos a hablar hoy por la mañana, ¿no es verdad? Hablando de estos fármacos de diacidas. Bien, no sé si. Un poquito mejor. No, entonces, no vamos a centrar en eso. Pero hay otras sustancias que pueden filtrarse, aunque no deberían de hacerlo. Pero pueden hacerlo, digamos, como son la glucosa. La glucosa y obviamente las proteínas no tuvieran que filtrarse. Pero suele ocurrir eso sin que alguien tenga diabetes, entonces hay una reabsorción a nivel tubular, y generalmente el túbulo proximal hace eso, pero no es el único túbulo, la única porción de esta nefrona que reabsorbe sustancias. Bien, entonces ahí tienen las tres funciones de nuestro riñones, ¿no? En esa unidad funcional.
gravitacional denominada nefrona. La filtración, algunas sustancias son transferidas desde la sangre hacia las nefronas. La secreción, cuando el líquido filtrado se mueve a través de la nefrona, gana materiales adicionales, desechos o sustancias que hayan pasado por exceso. Y la reabsorción, algunas sustancias útiles son devueltas de nuevo a la sangre para su reutilización. Como consecuencia de estas actividades se va formando la orina y otra vez tenemos lo mismo. ¿No es verdad? Entonces aquí tienen el ovillo capilar, que es el promédulo, el túbulo contorneado proximal, la porción delgada del asa de Henle, la porción gruesa del asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Entonces, estos elementos de filtración se lleva a cabo aquí. Recuerden que este ovillo capilar está cubierto por una delgada membrana llamada cápsula de Bowman que genera ese proceso importante de filtración. Luego la secreción y reabsorción se lleva a cabo en el sistema tubular y depende de la sustancia para poder localizar dónde ocurren esos dos procesos, es decir, la secreción y la reabsorción. Entonces vamos a ver diuréticos, o sea, una clasificación de los diuréticos. Aunque quede claro, el día de hoy nos vamos a centrar a diuréticos que tienen que ver o que pueden modificar la presión arterial. Entonces, número 1, inhibidores de la anhidrasa carbónica que no tienen una influencia importante en modificar la presión arterial, pero sí estos fármacos son utilizados en oftalmología, esos inhibidores de la anhidrasa carbónica, con la finalidad de disminuir la presión ocular que puede generar glaucoma. Después están los diuréticos osmóticos, que generalmente estos se usan sobre todo en neurología para disminuir la presión intracraneana. El mannitol es uno de ellos. Luego tenemos los inhibidores del transporte o transporte de sodio, potasio, 2-cloro, llamados diuréticos de Lassa, diuréticos del límite alto o techo alto. Estos diuréticos son los que más generan pérdida de agua. Estos de aquí, los inhibidores del transporte o transporte, como quieran verlo, de sodio, potasio, 2-cloro. Obviamente son 2 cloros porque un cloro le pertenece al sodio y el otro cloro le pertenece al potasio, como cloruro de sodio y cloruro de potasio. Entonces, sodio, potasio, 2 cloros se llama. Después tenemos los inhibidores de los canales de sodio. Fíjense, en este momento ya estamos hablando de electrolitos, pero no estamos hablando de electrolitos a nivel del ovillo capilar, sino de los túbulos en el sistema tubular. Entonces estos inhibidores también del sodio, bueno, estos actúan a nivel tubular y también. Entonces, recuerden que se llama del asa. ¿Por qué se llama del asa? Porque actúan a nivel del asa de Henle, por eso se llaman así. Y estos inhibidores de los canales de sodio, del epitelio renal, diuréticos ahorradores de potasio. Después, antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, esos son diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Sobre todo antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como la espironolactona, que es un fármaco que va a sustituir a la aldosterona y va a generar un ahorro de potasio. Después, los inhibidores, entonces, del transporte sodio-cloro o diuréticos tiacídicos o parecidos a las tiacidas, que son los que vamos a ver el día de hoy, pues porque ese es el tema central nuestro, digamos, para que tengamos todo bien claro.
Entonces, fíjense ahí está el título, las tiacidas. Eso lo vamos a ver primero porque son los diuréticos más sencillos, pero sin embargo vienen muchos antihipertensivos asociados a estos fármacos, a las tiacidas. Ustedes pueden encontrar, a ver, por decir, un IECA, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el enalapril, por decirlo. Ven en el comercio como enalapril o enalapril D. ¿No? Puede venir, digamos, el losartán, que pertenece a los sartanes, como losartán solo o losartán D, quiere decir. Esa D significa asociado a un diurético. ¿Y cuáles son los diuréticos que generalmente se asocian? Las tiacidas. Mucho más que los diuréticos de grasa, pero sí se pueden asociar dependiendo de la necesidad que tenga el médico. Entonces, eso es importante. Entonces, las tiacidas, también llamadas derivados benzodiacídicos o de benzodiazinas, ¿no es verdad?, inhiben el transporte del sodio y el cloro, como dice ahí. Predominantemente lo hacen en el túbulo contorneado distal, de eso vamos a hablar enseguida, en realidad donde sobre todo actúan, digamos, estos diuréticos. Y otra vez volvemos a tener, no es verdad, nuestra unidad funcional, que es la nefrona, pero ya tenemos una idea, ¿no?, del lugar de acción de estos diuréticos, que va a ser, lógicamente, como dice ahí, en el túbulo distal, no en el proximal. Ya, ahora, propiedades químicas. Entonces, posee un grupo sulfonamida no sustituido. Bueno, esto es muy importante tener presente porque hay muchos fármacos que tienen una relación estructural química con las tiacidas. Por ejemplo, fármacos que se utilizan para el tratamiento de las infecciones por gram negativos tienen este grupo sulfonamida. De aquí. Por ejemplo, el sulfametoxazol, pero también hay antidiabéticos que tienen también este grupo químico ahí, y hay que tenerlo en cuenta por las connotaciones que puede tener cuando se asocian esos fármacos. Entonces, son inhibidores del transporte del cloruro de sodio, como pueden ver ahí. Por lo que, además, que tienen una acción inhibidora sobre la anhidrasa carbónica, porque este grupo sulfonamida también lo tienen los fármacos, obviamente, que actúan inhibiendo la anhidrasa carbónica, y esa anhidrasa carbónica se sitúa en el túbulo contorneado proximal. Entonces, ahí actúan, digamos, estos diuréticos que actúan sobre la anhidrasa carbónica y tienen una relación química con ellos. Ahora, las estructuras químicas, ustedes pueden ver, tenemos la hidroclorotiazida, que la vamos a ver con mucha frecuencia, ese es su anillo estructural químico. La clortalidona también tiene una relación estructural. Y la quinetazona, que viene a ser otro grupo de fármacos que van a formar parte constitutiva de estos diuréticos, en una clasificación que vamos a ver un poco más adelante, aunque estamos observando aquí la estructura química de estos fármacos. Como pueden ver, es una larga clasificación que lógicamente nadie se va a aprender. Vamos a tocar sobre todo dos fármacos que son los que más se usan: la clortiazida y la hidroclortiazida. Pero pueden ver que hay varios grupos
A, grupo B, C, D y obviamente los diuréticos que son, digamos, parecidos a las tiacidas o que forman parte de eso. Entonces aquí tenemos la clortiazida que pertenece al grupo A, la hidroclortiazida que es el otro que nos interesa, digamos, que pertenece al grupo B. Realmente esos dos grupos son los que más se utilizan para, digamos, resolver los problemas de hipertensión leve, que es lo que nos va a tocar hablar el día de hoy, ¿no? Solamente quiero mostrar dentro de esa clasificación los más usados y obviamente lo más importante desde ese punto de vista. Bueno, ahora mecanismo y sitio de acción de estos fármacos. Ya hemos hablado de que actúan sobre el núcleo contorneado distal. Eso primero, no lo hacen sobre el proximal, ni siquiera sobre el asa de L, no lo hacen. Entonces el mecanismo causa inhibición del transporte de cloruro de sodio. Ya les voy a mostrar bien el mecanismo de acción, no se preocupen. Ahí está de forma literal, pero vamos a mirar bien, ¿no? Y entonces en los túbulos donde actúa esta inhibición, en el túbulo contorneado distal, porción proximal, que quede claro que esto es porción proximal, vamos a mirar y ubicar bien ya en una figura para que nosotros podamos ver. Entonces ese es el sitio de acción. Entonces el lugar de unión a las tiacidas, y generalmente es una cosa interesante, o sea, que la tomamos. El diurético tiene que pasar a la luz del tubo para poder generar ese bloqueo. Entonces, es como si se estuviese por eliminar, porque va a penetrar a la luz del tubo y entonces ahí se va a prender en ese transportador. Y donde su acción más importante a nivel de la corteza renal, ¿se acuerdan que había una nefrona, estaba la corteza acá arriba y la media? Entonces, su actividad más importante la realiza a nivel de la corteza renal. Esa distribución que tiene el riñón desde el punto de vista histológico, si se quiere. Bueno, muy bien, seguimos con el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, como pueden ver, se necesita obviamente energía, ven ahí, para el transporte que proviene de la bomba sodio, de la bomba de sodio en la membrana vasolateral. Y como les digo, dentro de un ratito vamos a mirar en realidad cómo funciona de manera clara esto, ¿no? Ya, desde ese punto de vista ya tenemos que esta energía es muy importante, una energía electroquímica para poder generar ese transporte de sodio. Entonces, es aprovechada por el transportador de cloruro de sodio, donde en la membrana, fíjense aquí lo que les estaba diciendo en un principio, en la parte luminal. O sea, que si yo tengo y dibujo un túbulo, o sea, vamos a poner que sea esto, y yo me saco una célula de ese túbulo, esta va a ser la célula, y aquí pongo luz del túbulo, o sea, por donde va a pasar la orina, así va a pasar. Y aquí, en esta otra parte, no es verdad, tuviese que dibujar un vaso sanguíneo. Entonces, todo lo que vaya a ocurrir en esta parte de la membrana luminal, por ejemplo, el hecho de la presencia del transportador de sodio va a ser bloqueado por el fármaco, que lo vamos a hacer como si fuese una tableta en esta parte. Tiene que llegar a la luz del túbulo para que pueda actuar, pero enseguida vamos a ver con detalle, digamos,
en una imagen. Entonces eso lo hace a nivel de la membrana luminar, mueve, digamos, el cloro hacia la célula epitelial y entonces va a generar ese bloqueo. Entonces va a generar bloqueo de las tiacidas, el transporte del cloro de sodio, por competir con el sitio de unión con el cloro. A continuación, el cloro sale de manera pasiva de la membrana vasolateral por el canal de cloro, que eso obviamente aquí está en teoría, pero que la vamos a ver en una imagen donde lo vamos a explicar y se les va a quedar mucho mejor que esa lectura que tienen ahí. Aquí un poco, esta figura es muy interesante porque nos ayuda a entender los lugares donde tienen acción los diferentes diuréticos, independientemente que nos sirvan o no nos sirvan para la presión arterial. Por ejemplo, en el número 1, y estamos viendo aquí el glomérulo, esto sería túbulo contorneado proximal. Y si vemos número 1, entonces vemos, ¿no es verdad?, ¿cómo se llama? La presencia, si se quiere, del bicarbonato de sodio, y la acetazolamida tiene acción aquí. Entonces actúa sobre la anhidrasa carbónica para bloquearla y generar, digamos, una acción diurética que no penetre el líquido por acá, sino se vaya ahí. Después, nosotros si seguimos esto y nos vamos al número 3, ustedes pueden ver, aquí hay un 3, aquí también podemos ver, hay otro número, aquí tenemos el 4, el 5 y el 6, que son los lugares donde van a actuar los diferentes fármacos que tenemos aquí, en esta parte de la diapositiva. Entonces, agentes, digamos, osmóticos como el manitol es el número 2. Si buscamos, entonces aquí tenemos el número 2, ahí va a actuar esos diuréticos osmóticos que es el manitol. El número 3, los diuréticos del ASA, aquí tenemos este. Entonces, estos diuréticos van a bloquear este transportador que se llama sodio-potasio 2-cloro. Fíjense que esa bomba saca líquido de aquí y lo lleva acá, pero nosotros no queremos que salga el líquido y entonces vamos a bloquear esto. El otro, que son las tiacidas, porque todo esto es el asa de Henle, todo esto, ¿no? Hasta aquí ustedes pueden ver, incluso esta parte corresponde al asa de Henle. Luego nosotros vamos a observar que aquí hay otra estructura que es el túbulo distal y entonces vamos a ver las tiacidas que tienen el número 4. Entonces buscamos el número 4 aquí y nos está diciendo que esos diuréticos van a actuar en esta región bloqueando obviamente el transporte de cloruro de sodio, y esto de aquí ya es el túbulo distal pero en su parte proximal, porque esto también es el túbulo distal, pero en su parte distal. Entonces, cuando veamos los antagonistas de la aldosterona y los antagonistas de la hormona antidiurética, vamos a tener desde aquí, que es la parte distal, del túbulo distal, valga la repetición de la palabra, y vamos a tener además la presencia del túbulo colector, donde también van a actuar estos dos grupos de diuréticos que vemos en esa clasificación. Entonces, el momento de nosotros es nuestra acción con las tiacidas va a llevarse en la parte proximal del túbulo distal. Vuelvo a repetir, esta es la porción delgada del asa de Henle, esta es la porción gruesa del asa de Henle y esto de aquí es la parte proximal del túbulo distal. Es ahí donde va a tener su acción, digamos, este grupo de fármacos denominados tiacidas. Bien,
Esto simplemente es para recordar un poco, ¿no es verdad?, los tipos de receptores que hay. Entonces, como pueden observar en esta diapositiva, ¿no es verdad?, es un receptor que tiene 7 subunidades de transmembrana y obviamente tiene un grupo amino aquí y un grupo carboxilo, donde lógicamente va a generar su actividad en este tipo de receptor que nosotros tenemos como dibujo en la diapositiva. Eso para mostrar un poco. Bueno, esta está fea, pero de todas maneras nos sirve. Vamos a mirar otra cosa. Aquí vamos a explicar el mecanismo de acción. Primero, vamos a hablar de lo que ocurre de manera normal. Estamos en la parte proximal del túbulo distal. Entonces tenemos 2 elementos muy importantes que tener presentes. Esta parte de aquí dice luz. O sea, esta es la luz del túbulo por donde va vaciándose la orina o el ultrafiltrado de plata. Entonces aquí hay un transportador, como pueden observar aquí, que va a meter el sodio al interior de la célula del túbulo contorneado distal. Y obviamente cuando entra el sodio, lo va a acompañar el cloro. Ustedes pueden ver que también está el cloro y adentro. Y cuando llegamos a la membrana vasolateral, es decir, la que se pone en contacto con los vasos sanguíneos, entonces pueden ver que hay una bomba que dice sodio, potasio, ATPasa aquí. Dice sodio, potasio, ATPasa. Esta bomba, hagan de cuenta que es como una roldana y está girando. Lógicamente que no es así, porque es un sistema de proteínas nada más. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a salir el sodio, pero lo va a cambiar por el potasio. O sea, esto al girar, entonces saca el sodio, lo lleva hacia la luz o a la unión, si se quiere, entre la célula, el túbulo contorneado distal y el vaso sanguíneo. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces va a transportar este sodio a la sangre y lo va a cambiar por el potasio. Ustedes pueden ver. El cloro se va por un canal que le es propio, también al torrente circulatorio. Cuando esto va a ocurrir, este sodio con este cloro es la sal común de mesa. Eso es lo que hay aquí. Entonces, al entrar los 2 elementos, arrastra agua. Al arrastrar agua, ¿no es verdad? Estos 2 mismos elementos, o sea, este sodio que entró aquí y este cloro sigue llevando sangre agua al torrente circulatorio. Ahora, yo no quiero que ocurra eso. Y le doy a mi paciente una tiacida. Ya recetó una tiacida, lo que quieran. Entonces, el fármaco tiene que venir por este lado, que es la luz del túbulo, y se pega a este transporte de sodio-cloro. Al bloquear este transporte de sodio-cloro, este sodio y el cloro no pueden entrar porque está bloqueado por la tiacida. Al quedarse este cloruro de sodio, entonces arrastra agua. Y al arrastrar agua, genera diuresis. Eso es lo que hace. El bloqueo mayoritario se lleva entonces a cabo en este lugar para provocar la acción diurética. Entonces, ¿cuál sería la acción? El bloqueo del transportador sodio-cloro, el bloqueo del transportador, de este transportador sodio-cloro. Por eso dice inhibidores del simporte sodio-cloro. Ustedes están viendo que aquí hay una flecha, que aquí estoy bloqueando. Entonces, al bloquear ya no entra agua por acá, porque no está entrando el sodio y el cloro,
Entonces no va a aumentar el volumen circulatorio, se va a tener que salir obligatoriamente a través del túbulo distal, porque ya estamos en el túbulo distal, hacia el colector generando, digamos, diuresis. Este es mejor, en este se ve mejor. Entonces, vemos, ¿no? De nuevo, la célula del túbulo contorneado distal, la parte proximal del túbulo. Por aquí está saliendo el filtrado. Y de manera normal, ¿no es verdad? Tiene una carga eléctrica de menos 10 milivoltios. Ustedes pueden ver que en un signo menos de 10 milivoltios el filtrado. Aquí tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa. Y finalmente aquí tenemos un canal simplemente de cloro. Entonces, veamos primero lo normal, sin diazida. ¿Qué hace este transportador? De lo que se está filtrando, o sea, recuerden que está el glomérulo, se sale el sodio, se sale el cloro, entra al túbulo contorneado proximal, pasa por el asa de Henle, llega al túbulo distal, a través de la luz de ese túbulo, ese filtrado, y entonces esta bomba dice, voy a meter sodio, voy a hablar de lo normal, no del fármaco. Entonces entra el sodio y entra el cloro. Ese sodio va a irse por esta bomba. Esto ya es el lugar, se llama membrana vasolateral, la que está en contacto con la sangre. O sea, aquí hay un capilar y ustedes pueden ver que hay una carga de 0 milivoltios. Aquí, sin embargo, de menos 10 milivoltios. Entonces, esta bomba se va a empezar a mover y entonces mete el sodio por un lado y saca el potasio de la sangre, mete el sodio hacia la sangre y el potasio hacia la célula. Hace ese intercambio, por eso esta bomba se llama bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y por qué se llama ATPasa? Porque gasta energía para mover esta bomba. Por el otro lado, el cloro que ingresó, entonces va por un canal, que es el canal de cloro. Luego se va a unir, obviamente, con el sodio. Pero, ¿qué hace cuando este cloro de sodio entra? Como es sal, entonces va a chupar agua, va a aumentar el volumen y me va a aumentar la presión porque estoy aumentando el volumen. Recuerden que presión arterial es igual al gasto cardíaco sobre resistencia vascular periférica. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo que es el minuto. Entonces hay un volumen y ese volumen está representado por la sangre. Aquí lo he sacado el volumen para decir que a través de fármacos, como por ejemplo en el caso de la tiazida, yo voy a disminuir este volumen. Al disminuir el volumen, entonces el corazón va a tener menos cantidad de sangre para bombear y va a disminuir la presión arterial. ¿Qué tipo de presión arterial? Leve, no la grave, salvo que usted asocie con otro fármaco antihipertensivo para que pueda mejorar esa actividad. Bueno, muy bien, entonces, ¿cuál es digamos, mi objetivo? Mi objetivo es disminuir la reabsorción de agua a través de un bloqueo de la bomba sodio-cloro. Muy bien, entonces le doy una tiazida, la tiazida la tomo por vía oral, entra al torrente circulatorio y no va por aquí el medicamento, no, va a través de la luz del tubo. Y entonces, por la estructura química que tiene, bloquea esta bomba. Entonces, no va a entrar el sodio ni el cloro, se van a quedar aquí. Al quedar el sodio y el cloro, arrastra agua y lo lleva hacia el túbulo colector. Porque yo estoy bloqueando aquí esta bomba. Entonces, todo este proceso ya no se lleva a cabo. No va a entrar el sodio y el cloro, no va a arrastrar agua, no va a aumentar el volumen, sino va a quedarse ahí. Eso está clarito, ¿no? No hay, digamos, mayor dificultad. Todo eso que estaba escrito, entonces ya lo tenemos en la figura y esa está más bonita que la otra, porque obviamente está clarísima, digamos, la imagen. Entonces,
Los efectos, digamos, de las tiazidas, como pueden observar ahí, ¿no es verdad? Esos efectos van a tener dos lugares importantes, ¿no? Primero en la membrana, ya hemos hablado del túbulo distal, ¿no es verdad? Donde vamos a tener entonces la excreción del cloruro de sodio. O sea, si bloqueamos, entonces, ¿qué excretamos? Cloruro de sodio. Como consecuencia de esta retención del cloruro de sodio en la luz del túbulo, entonces eso va a arrastrar agua. Ya, entonces va a haber excreción, además, aumentada de ácido úrico. Esto es interesante saber porque en algunos pacientes que tengan problemas de acúmulo de ácido úrico podría servir que va a incrementarse la excreción del ácido úrico. Después, como pueden ver, son inhibidores débiles además de la anhidrasa carbónica, porque estas tiazidas tienen una acción también diurética al bloquear la anhidrasa carbónica, cosa que hace la acetazolamida y lo hace en el túbulo proximal porque tienen una estructura química similar. Y esto lleva entonces a la excreción de fosfato y bicarbonato de sodio. O sea, si eso va a ocurrir, entonces ese paciente que está tomando tiazida va a generar no solamente la excreción de cloruro de sodio, sino también de fosfato y bicarbonato. ¿No es verdad? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir más? O ninguna acción no va a afectar el flujo sanguíneo renal, si eso, digamos, nos preocupa, y va a tener una acción de retroalimentación sobre el túbulo glomerular. De manera variable, entonces, la filtración glomerular por la presión intratubular que va a existir como hemodinámica de la función de estos diuretos. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en ese caso. Muy bien, ahora aquí tenemos, como les decía, vamos a ver los dos más importantes diuréticos que se usan de manera corriente. Entonces, pueden observar aquí la hidroclorotiazida y la clorotiazida, que son los que he mencionado, ¿no es verdad? Y en este cuadro podemos ver la biodisponibilidad oral. Ustedes tienen aquí la biodisponibilidad de la hidroclorotiazida es un 70%, sin embargo de la clorotiazida es menos, entre 9 y el 56%, la vida media 2 horas y media, y obviamente la vía de eliminación es la vía renal de estos dos productos que son los más importantes dentro de los fármacos, si se quiere, ¿no es verdad?, diuréticos llamados tiazidas. Aquí de nuevo es exactamente parecido a eso, tenemos mucho más fármacos, pero de nuevo vamos a buscar lo que nos interesa. Aquí tenemos la hidroclorotiazida y aquí tenemos la clorotiazida, la duración de la acción. ¿Por qué nos interesa la duración de la acción? Porque eso nos va a permitir como médico administrar, si es una sola vez al día, si es 2 veces al día, si es 4 veces al día, depende de eso. En el caso de la clorotiazida, pueden ver ahí, la duración de la acción oscila entre 6 a 12 horas. Si durase esa actividad 6 horas, entonces tenemos que darle 4 veces al día. Si nosotros consideramos que el paciente tiene una buena respuesta diurética y la durabilidad del fármaco es un poco mayor, entonces se puede dar 2 veces al día. ¿Cuál es la cantidad que debemos de administrar en dosis diaria? Entre 500 a 2000 miligramos del fármaco. La otra, que vendría a ser la hidroclorotiazida, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos la hidroclorotiazida, igual tiene una duración de acción de 6 a 12 horas y obviamente
estas dosis están en relación a la potencia, quiere decir que la hidroclorotiazida es mucho más potente y solamente debemos de administrar entre 25 a 100 miligramos, ¿no? Repartidos entre esas 6 a 12 horas, estos fármacos, ¿no es verdad? Entonces, de esa manera vamos a tener una acción diurética más importante. Bien, lo mismo aquí, otro poco de los cuadros que tenemos, digamos, sobre todo con la hidroclorotiazida y la clorotiazida, que serían los más importantes. La administración, por ejemplo, de la hidroclorotiazida, ustedes ven, es por vía oral, ¿no es verdad? Y luego, lógicamente, la actividad que tiene, y otra vez se vuelve a repetir lo que hemos visto hace un momento, entre 25 a 50 miligramos al día, sería importante, digamos, administrar el fármaco. Eso es lo que nos está mostrando esa diapositiva. Aquí las indicaciones terapéuticas, ¿para qué vamos a usar los diuréticos tiazídicos? Sobre todo la hidroclorotiazida y la tiazida. Vamos a utilizar entonces en el tema que nosotros nos compete, la hipertensión pero leve. Entonces esto, desde el punto de vista de la terapéutica, tendrán que hacer lo siguiente. Si miden la presión y es una presión leve, ustedes pueden decir, se puede curar su hipertensión, pero va a tener que tomar las siguientes medidas. Vamos a darle un diurético para que disminuya el volumen. Usted va a modificar su conducta de alimentación, por ejemplo, el hecho de no consumir las comidas que tengan un alto contenido de cloruro de sodio, ¿no es verdad? Hacer ejercicios leves, de una caminata, dependiendo obviamente de la edad del paciente, y obviamente quitar el café, el té y todas esas cosas que pueden llevar a elevar la presión arterial, incluyendo el alcohol. Entonces uno puede, digamos, manejar en ese sentido. Otra de las causas en las que se puede utilizar estos medicamentos es la toxemia del embarazo. Eso se podría también hacer. Y otro, el edema renal por retención hidrosalina en el síndrome nefrótico, incluyendo, digamos, dentro de este síndrome nefrótico, la glomurulonefritis aguda, la amiloidosis renal y la nefropatía diabética. Se puede utilizar ahí también este tipo de medicamentos. Muchos de los médicos usan en la diabetes, por la hipertensión que tienen, ¿no es verdad? Generalmente un antihipertensivo asociado al. También se podría utilizar en la cirrosis hepática, en la diabetes insípida, sobre todo hipofisiaria o nefrogénica, y en la insuficiencia cardíaca en los casos leves y moderados de esta patología. Entonces esas son las indicaciones terapéuticas que nosotros podemos observar, ¿no?, como fármaco de utilidad para esas patologías. Bien, ahora la toxicidad y las reacciones adversas, ¿qué problemas podemos tener? Generalmente las tiazidas no producen muchos problemas porque son diuréticos moderados, no son diuréticos que generan una pérdida de agua muy grande. Entonces, toxicidad y reacciones adversas, uremia en pacientes con insuficiencia renal, hay que tener mucho cuidado con eso, en la alcalosis metabólica hipoclorémica, en la intolerancia a los carbohidratos, debilidad, fatiga, parestesia, náuseas, vómitos, malestar epigástrico puede llegar a provocar, también reacciones alérgicas como cualquier otro medicamento, ¿no? Puede también generar pancreatitis aguda e hiperglicemia y puede generar hipocalemia, que puede precipitar una encefalopatía hepática también. Ahora habrá que decir que esa hipocalemia, que es la disminución, si se quiere, del potasio, es parte constitutiva
de la acción diurética de estos fármacos. Entonces, cirrosis hepática, insuficiencia renal marginal, insuficiencia cardíaca, pielonefritis crónica e hipertensión maligna pueden ser también las indicaciones de estos fármacos, ¿no? Siempre asociados en las interacciones farmacológicas pueden disminuir los efectos de los anticoagulantes, de los úricos utilizados en el tratamiento, por ejemplo, de la gota, la interacción que puede tener sobre todo con medicamentos que sirven para el tratamiento de la gota, pero que tienen en su estructura química las sulfonilurias, ¿no? Y en la diabetes, que también hay un grupo de fármacos llamados antidiabéticos orales que provienen del anillo que tiene el grupo tiazídico, que son esas sulfonilurias. Bueno, eso también. Por el otro lado, administración de AINES. Habría que también considerarlo porque esos AINES van a generar el bloqueo de las prostaglandinas y puede que no haya una respuesta adecuada. Después, los secuestradores de los ácidos biliares, entonces porque va a haber una reducción de la absorción de las tiazidas, las metanfetaminas, ¿no? Y la alcalinización de la orina pueden disminuir la eficacia de las tiazidas. Vamos a hablar de que estas metanfetaminas son derivados de la adrenalina que generan dentro de sus acciones, generalmente se usan para el tratamiento de la obesidad, pero así como la adrenalina eleva la presión arterial, las metanfetaminas también elevan la presión arterial, serían contraproducentes el uso concomitante con cada uno de estos fármacos, porque los unos elevan y los otros bajarían la presión arterial por la disminución del volumen. Pero eso es bueno considerarlo, sobre todo en las personas que están afectadas por el uso de las anfetaminas porque generan adicción. Ahora puede aumentar los efectos de los anestésicos, digamos, como el diazóxido, los glucósidos digitálicos. Esto nos toca ver después, estos glucósidos digitálicos, que vamos a verlo en las próximas clases porque también es parte del aparato cardiovascular. El litio, que se utiliza para los tratamientos de enfermedades psiquiátricas, y los diuréticos del ASA y la vitamina D pueden incrementar también la acción del antiacídico, porque estos diuréticos van a potenciar la acción si el médico lo considera necesario, pero es bueno saberlo. Combinación letal con la quinidina, que es la quinidina un antiarrítmico, ¿no es verdad? Que va a generar torsades de Pointe, generando taquicardia ventricular por ritmo. También la combinación con ciertos medicamentos, como por ejemplo la proteicina B, que se utiliza para el tratamiento de las micosis sistémicas, ¿no es verdad? Los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios que suelen utilizarse en diversas patologías donde hay reacciones antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, el lupus eritematoso podría ser una de los usos de los glucocorticoides. También, la verdad, el asma bronquial, que produce un riesgo de hipopotasemia inducida por los diuréticos tiazídicos, porque ellos son fármacos que generan la pérdida de potasio, no son ahorradores de potasio. Bien, preparados y vías de administración. Ahí tenemos la clortiazida, 500 miligramos por vez al día, la hidroclortiazida, que son los más importantes, entonces tabletas de 50 miligramos que se puede administrar 2 veces al día. Recuerden que se puede administrar desde media tableta, o sea, 25 miligramos. Y obviamente los demás fármacos que componen estos diuréticos, como pueden ver ahí, también en la diapositiva. Pero vuelvo a repetir, los más utilizados y los que vienen en combinación con otros antihipertensivos, obviamente son
la hidrocolquiasida y la clorquiasida sobre todo. Tenemos más presentación, entonces con eso hemos terminado la clase del día de hoy y nos vamos a retirar. Bueno, muy bien.